Empezamos a grabar, así que sin más, a todos los que se nos estén sumando de manera sincrónica, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a dar modelo aperturista, así que empezamos. Comparto pantalla. Por favor, dígame si se ve. Se ve. Perfecto. Déjenme un segundito que voy a minimizar algunas cosas para que no estorben la vista. Hoy vamos a tener una modificación en cuanto a la forma en cómo vamos a dar la clase. Vamos a implementar contenido multimedial, o sea, básicamente videos que voy a estar compartiendo y que sus links voy a dejar en las filminas. Estas filminas luego las voy a subir al campus con el objetivo de que, bueno, si ustedes lo quieren estudiar y volver a ver en sus casas, dispongan de todo el material. Bien, repasando y volviendo a la última clase, que era el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, nos vamos a encontrar que vamos a tener un quiebre institucional. El golpe de 1976 va a implicar no solamente la toma de facto por parte de las Fuerzas Armadas del gobierno del país, sino también un cambio en la estructura, no solamente de la administración del país, sino también de cómo se va a llevar adelante los procesos de acumulación en la economía argentina de aquí en más. Este modelo aperturista se lo categoriza desde 1976 hasta la crisis del 2001. Sin embargo, vamos a ver que va a tener su debate con los futuros gobiernos pensando del 2001 para adelante, como veremos en la clase que viene. Hay que tener presente que durante este periodo hay un periodo, o sea, durante este modelo de acumulación hay un periodo que es el de la dictadura militar. En este golpe militar se comienza a generar de facto las reformas estructurales necesarias para implementar este modelo, y esto se hace con un gobierno ilegítimo debido a que es necesario la represión por parte de las fuerzas del Estado al pueblo argentino que va a intentar defenderse o luchar frente al avance no solamente del capital, sino también de los quiebres que se van a dar en términos de participación, que van más allá del hecho de poder votar. O sea, cuando se rompen los sindicatos o se intervienen los sindicatos, se quita la participación de la población y la garantía y la seguridad de la población en la vida política y cotidiana, queda en cada uno de los individuos la posibilidad de rebelarse o de oponerse. Bueno, no. En este caso, las fuerzas militares se van a encargar de aplastar cualquier tipo de resistencia por parte del pueblo. Luego de este periodo, que es de 1976 a 1983, nos vamos a encontrar que vuelve la democracia de mano de Raúl Alfonsín, que durante su gobierno vamos a ver que va a intentar cambiar el rumbo de la economía argentina, pero nos vamos, por distintos tipos de presiones, ya sean externas o internas, el modelo de acumulación se va a consolidar y normativizar durante el gobierno de Menem y del presidente de la Rúa, a lo largo de distintas leyes y decretos de necesidad y urgencia que vamos a dar a lo largo de esta clase. Entonces, lo que hay que tener presente es que vamos a cambiar de un modelo de acumulación en el cual se buscaba la industrialización o la participación del sector industrial a un modelo enfocado a la especulación financiera y a una economía principalmente de servicios, ¿sí? Yo aquí en esta clase generalmente les suelo preguntar en el salón que levante la mano cuántos de ustedes, o en caso de que no trabajen,
cuántos de sus padres trabajan en el sector servicios y cuántos de sus padres o ustedes participan en el sector industrial. Bien. Habitualmente, yo ahora no los estoy viendo, pero habitualmente la gran mayoría está enfocados al sector servicios. Piensen que el sector servicios abarca cuestiones amplísimas, incluso la actividad que estamos llevando adelante, que es educación, implica el sector servicios. Los abogados estamos en el sector servicios. Los economistas están en el sector servicios. ¿Bien? Este cambio de matriz productiva es el que estamos viendo o el que observamos al día de hoy. Bien. Para entender este cambio en cuanto a paradigma de producción, lo primero que les he traído es un video, que ahora voy a ver si se los puedo compartir. Déjenme un segundito. Paro con esto y paso a compartir. Denme un segundo. Ok. ¿Dónde está? Acá estás. Bien. Dígame si se está viendo. Se ve. ¿Se ve? Bueno. Vamos a escucharlo 1 minuto y medio. Por otra parte, cuando digo por otra parte que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos moja la oreja, la vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo le voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial, justamente por esa. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio, acá es distinto. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín, donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero. Y en cuanto se mueve la cotización de la pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Ya tenemos corte? Entran todos en patota. Y uno dice, deme $3. Y el otro dice, deme $4. Y el otro dice, deme $8. Y salen corriendo y van a otra casa de cambio. Y antes de que mueva la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y vendiendo. Y cuando llega la noche, entran a la casa molidos, deshechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vení, hoy me gané 14 mangos y no hice nada. Bien. Esto obviamente no... O sea, lo que trato de transmitir es un clima de época. Por supuesto, los cambios estructurales fueron muchísimo más profundos que el hecho de que alguien participe en la compra-venta de dólares. ¿Bien? Pero sí podemos empezar a notar ciertos elementos que van a ser fundamentales a la hora de... disculpen, no estoy compartiendo la filmina, esto de estar... Ahí vamos. Van a ser fundamentales en el sentido de que vamos a empezar a ver que va a haber una presencia cada vez más fuerte de una moneda extranjera como es el dólar, el hecho de la preeminencia del intercambio entre pesos y dólares, y no solamente en grandes empresas o de gran capital concentrado que tienen filiales en otros países, sino en la población en general, ¿sí? Entonces, este cambio en la cultura, en la población, que al día de hoy es bastante común, piénsenlo en este sentido, hoy comprar un inmueble, especialmente si es usado, o sea, eso quiere decir un inmueble que ya está construido, lo que se busca o lo que generalmente suele suceder es que el propietario pide dólares
a la hora de la transacción. También así es normal pensar que frente a alguna situación como es una sucesión, se le suele recomendar bueno, a los abogados que están litigando o que están participando de esa sucesión, que busquen preservar los bienes en dólares a través de ciertos armados financieros, ¿sí? Entonces, esto antes de la crisis, o sea, antes de 1976, no se veía. O sea, la moneda de circulación era el peso y eso era todo. O sea, la divisa internacional funcionaba en términos de lógica de transacciones, pero con el mundo exterior, mediante el IAPI, o grandes empresas que tenían algún tipo de participación en el extranjero. La población en general se manejaba en pesos, ahorraba en pesos, se endeudaba en pesos, compraba propiedades, inmuebles en pesos. ¿Bien? Entonces, este cambio en la cultura va a venir por parte de este golpe, este cambio de lógica, de cultura, y que luego va a ser normativizado por una ley que va a ser la ley de convertibilidad. ¿Bien? Pero volviendo al sector, o mejor dicho, volviendo al punto macro, ¿sí? Nos vamos a encontrar que la especulación va a reemplazar a la producción. Y eso va a tener cambios importantísimos a la hora de hablar de cuestiones como las relaciones sociales de producción. O sea, un trabajador que antes estaba en una fábrica, que antes era, de alguna manera, el centro de reproducción del capital en la Argentina, ahora no va a tener un rol tan preponderante. El consumo que estuvimos hablando durante el periodo anterior de industrialización por sustitución de importaciones ya no va a ser tan importante. ¿Por qué? Porque la lógica del capital va a ser contar con una gran liquidez, ponerlo en ciertas producciones, o mejor dicho, más que producciones, en ciertos sectores especulativos, obtener una ganancia de carácter financiero, eso quiere decir con la participación de un banco, de una bolsa, y a través de la compra-venta, ¿sí? O a través del apalancamiento, obtener dividendos, y de esos dividendos obtener la reproducción del capital. O sea, ya no vamos a estar hablando de la gran fábrica como era Siam, o de la producción de automotores dentro de la lógica bueno, con la venta de autos para poder obtener esa ganancia. ¿Se va entendiendo? Sí, Quiero creer que profe. sí. Perfecto. Bueno, por eso es que vamos a empezar a ver que el sueldo va a ser considerado como un coste más. O sea, esto lo vamos a empezar a ver, o vamos a escuchar con una mayor referencia en la lógica del empresario, ¿sí? Antes el salario era una forma de garantizar la demanda. Ahora, como la demanda no es tan importante porque la producción del capital va a pasar por otro lado, nos vamos a encontrar con que los sueldos van a tener que empezar a ser competitivos. ¿Competitivos entre quiénes? Entre los trabajadores argentinos y los trabajadores en el resto del mundo. Se va a buscar una libre circulación de mercancías, o sea, de mercaderías, ya sea tanto de ingreso, ya sea de exportación como de importación, y esto es importante. Se van a empezar a levantar las barreras aduaneras frente a la producción extranjera, ¿sí? Y también se va a buscar que la circulación del capital, ya como capital en sí mismo, no cuente con ningún tipo de restricción por parte del Estado en ninguno de sus organismos. ¿Bien? Un detalle, no se levantan las barreras aduaneras tampoco, se levantan los aranceles. Los aranceles. Las aduanas siguieron existiendo, ¿no? No se terminaron las aduanas. Eso no es que abrimos la frontera directamente. Ahora, estos cambios no van a ser exclusivamente de la Argentina, ¿sí? Nos vamos a encontrar que la lógica
del modelo aperturista va a tener su correlato no solamente en la Argentina, sino en otros países del mundo. Y puntualmente el Cono Sur va a ser laboratorio de esta nueva lógica, esta nueva ideología económica, ¿sí? Puntualmente lo que le he traído acá es lo que se denomina el consenso de Washington, ¿sí? Van a ser 10 postulados en los cuales se va a buscar que las economías y los estados del mundo participen de de la economía global. Ellos hablan de una cooperación internacional, pero lo cierto es que esto van a ser los postulados, esto es lo que se le van a pedir a los países periféricos, pero los países centrales no van a participar de esta manera. ¿Bien? ¿Por qué? Porque van a tener su propio juego. Como ya estuvimos viendo en las clases de la unidad 3, las lógicas de los países centrales generalmente van a ser otras a los países periféricos. Bien, hay algunos puntos acá que me gustaría profundizar. Uno de ellos es la disciplina presupuestaria, la lógica del déficit cero. Cuando estamos hablando de déficit cero, por favor les pido que tengan presente que es el déficit fiscal. O sea, cuando el Estado cuando interviene en la economía, interviene de dos maneras, ¿sí? Y esto me parece que se toma en el parcial. El Estado interviene ya sea con una política de recaudación, principalmente impuestos, y luego con una política de distribución de esos bienes que se han recaudado. O sea, por un lado, recauda con impuestos y luego distribuye, ya sea a través de distintos planes de asistencia al consumo o también a través de subsidios o subvenciones. ¿Bien? Cuando uno habla de un déficit fiscal cero, quiere decir que los costos del Estado tienen que ser los mismos que el ingreso, ¿sí? Y eso no hay que solamente entenderlo en cuanto a la política distributiva en sí, sino también a los costes del Estado cuando funciona. Piénsenlo de esta manera. Cuando ustedes están asistiendo a clase, como el día de hoy, tienen a un grupo de docentes que estamos preparando las clases, estamos armando las filminas y estamos pensando en cómo hacemos para que toda la información que están en las filminas puedan entrar en el tiempo que le dedicamos a la clase, ¿sí? Eso es una actividad rentada, o sea, de ahí sale un salario. Ese salario es también un costo, o sea, es también uno de los elementos a los cuales se va a sumar los costos operacionales del Estado, ¿sí? O sea, no es solamente la recaudación y distribución de dinero por parte del Estado, sino también son todas las personas a las cuales el Estado le está pagando un salario, o también son las actividades por las cuales el Estado interviene. Eso quiere decir, cuando un Estado crea un camino o crea una infraestructura, todo eso son costos para el Estado. ¿Bien? Y cuando uno pide que el déficit sea cero, quiere decir que todos los caminos que va a tener el Estado para fomentar el consumo y la inversión estatal, y esto por favor les pido que lo asocien a los términos que desarrolló Keynes en la unidad 1, ¿sí? Todas esas intervenciones, esas herramientas que va a tener el Estado se van a encontrar limitadas ¿a qué? A su ingreso. ¿Bien? Y todo esto, si además le sumamos que en un proceso de crisis los ingresos se van a reducir, por la lógica que ya vimos en la unidad 1, fíjense las dificultades con las cuales nos podemos llegar a encontrar. Bueno, cuáles son los caminos que puede llegar a tener el Estado para poder salir de una crisis económica, ¿sí? Por eso, bueno, eso es un punto. El otro, el punto número 4, la liberalización financiera. El consenso de Washington, o sea, esto no es lo que dice específicamente el consenso de Washington, yo lo que he hecho es buscar un
una simplificación de los postulados, pero lo que van a buscar es la liberalización financiera, especialmente los tipos de interés. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los tipos de interés, o sea, el precio del dinero, o sea, cuando uno pide un préstamo a un banco, ese tipo de interés ya no va a ser dictado por, o no debería ser dictado por el Estado o por una entidad, sino que va a estar más librado al mercado, ¿bien? O que se va a buscar que el organismo que encarga de establecer el precio del dinero sea un ente autónomo y no dependiente del Estado. Esto lo vamos a ver con la ley de emergencia económica y el cambio de estatuto del Banco Central, del Banco Central Argentino. Perdón, Ariel, pero el Estado, perdón que te interrumpa, el Estado está regalando una herramienta que tiene para influir en la economía, prácticamente. Bueno, todos estos postulados van a obedecer a que el Estado se vaya retirando o mejor dicho, dejando que el mercado se autorregule solo, ¿sí? El Estado siempre va a estar, porque esto es una forma de intervención. Recuerden que el Estado interviene ya sea por acción o por omisión. Cuando se hacen estos cambios, lo que está sucediendo es que el Estado, al dejar de estar presente de una manera en la lógica de reproducción del capital, está permitiendo que ciertos sectores se beneficien a costa de otros, ¿sí? O sea, esto ya se lo voy a dejar como reflexión al final de esta clase. Pero sí, cuando el Estado se retira del sector financiero o empieza a retirarse en cuanto a herramientas de intervención en la economía en caso de crisis, o renuncia a las políticas monetarias, como veremos con la ley de convertibilidad, lo que está haciendo es de alguna manera condicionarse, primero, y segundo, favorecer a ciertos sectores frente a otros. ¿Sí? Entendido, gracias. Lo que hace es correrse de ciertas regulaciones, dejar de regular, básicamente eso es liberalización financiera, digamos. Que haya competencia entre tasas, entre diferentes bancos, que pueda haber una apertura financiera también, en el sentido de que una empresa nacional pueda tomar un préstamo en el exterior, entonces la tasa de interés que va a tener en el exterior va a tener que competir con la tasa nacional. También todo eso se está jugando, eso es la liberalización también, digamos. Permitir la entrada, fácilmente tomar un préstamo en el exterior. Eso era algo antes de la década de 1990 muy complejo. En la dictadura también pasó de todas maneras. Ahora voy a profundizar a continuación de eso. Pero bueno, siguiendo. La liberalización del comercio internacional, esto no solamente para la Argentina, recuerden, para el resto de los países. La eliminación de las barreras a las inversiones, eso son inversiones extranjeras directas, y ya vamos a ver cómo va a afectar eso también. Y por último, bueno, en verdad 2 puntos más, las privatizaciones de empresas públicas, y por último, la seguridad jurídica de la propiedad privada. Y esto, o sea, por más allá de que parezca algo que ya está garantizado, lo que buscaban con este último punto es que los estados se sometieran a el arbitraje internacional o a la creación de ciertas cortes internacionales que buscaran la protección de los intereses privados por sobre los estados. ¿Bien? Esto va a tener una implicancia fundamental en términos de deuda externa. Tengo entendido que en ese punto lo vamos a dar en una futura clase, antes de que terminemos. ¿O no? Sí. ¿La vamos a dar o no? Esto... Bueno, puede ser que se dé. Nada, mentira, se va a dar. No, no me digas eso. Bueno, acá les he traído un mapa. ¿Por qué les he traído un mapa? Para que se vaya entendiendo de cuáles fueron los países en donde se fue implementando estos postulados. Como veremos, en cada uno de estos países donde se implementó el consenso de Washington van a ser países
en los cuales van a estar gobiernos de índole militar o cívico-militar. Fíjense, todos los países del Cono Sur que estaban bajo mando militar a la hora de implementarse los postulados del Consenso de Washington. Y la segunda pregunta que yo les hago es, ¿por qué piensan que tuvo que ser un gobierno militar el que impulsara estas reformas estructurales? Bien, como veremos, ya sea por un marco temporal que es más que específico, como verán, tienen los años adelante, como también por la homogeneidad de los programas, nos damos cuenta de que no es una lógica que se fue dando en cada uno de los países de manera independiente, sino que fue algo impuesto por parte de una economía central. O sea, todos estos países, a la hora de hablar de países centrales o periféricos, nos vamos a encontrar que están del lado de la periferia. Incluso Brasil, que es uno de los principales países, o sea, el principal país de la región, en esos momentos, o sea, en este momento histórico, está en la periferia en la hora de hablar de relaciones de poder entre países, ¿sí? Entonces, Ariel. Sí. Perdón. Ariel, Gusti quería decir algo, sí. Sí, te hago un paréntesis. Vos sabés que yo no soy de hacer esto, pero bueno, de interrumpirte. Pero hago un paréntesis. Por un lado, para que tengan presente, el Consenso Washington fue en 1989. Ahora, a ver, el Consenso Washington tenía que ver con una serie de políticas, algo así como si fuera un recetario de políticas económicas, y se denominó de esa forma porque básicamente el FMI, el Tesoro de Estados Unidos y el Banco Mundial, todos están radicados básicamente en Washington, por eso se llama así, y eran políticas que venían recomendando todos estos organismos, incluyendo el Tesoro de Estados Unidos, en un contexto en el cual toda América Latina se encontraba muy sobreendeudada. Y eran recetas justamente para pagar la deuda, es decir, para que todos los países paguen la deuda. Ahora bien, yo te hago una aclaración, Ariel, porque, de nuevo, hay casos y casos en América Latina, y no son todos lo mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Brasil, en las fechas que vos mencionás acá, no están bajo la órbita, si se quiere, del Consenso Washington, las políticas que se implementaron, sino incluso todo lo contrario. Es la etapa, les llamaron el milagro brasilero al periodo 64-74, porque creció mucho a partir de políticas desarrollistas. Y Brasil no abandonó el desarrollismo hasta la década del 90, es decir, fue industrialista, y toda la élite militar brasilera lo fue, es decir, era principalmente industrialista. Cosa que no fue, y es contrario a lo que ocurrió en Argentina y Chile, es decir, la élite militar chilena y argentina se apoyaron en políticas más bien muy parecidas, en consonancia con lo que fue después, o posteriormente fue el Consenso de Washington, es decir, con políticas neoliberales. Pero hay casos y casos, por eso te digo. Entiendo que Uruguay pasó algo parecido, pero no tengo muy presente otros casos. Y tiene que ver con que la deuda, cómo se utilizó la deuda también. En Brasil prácticamente fueron todas empresas estatales las que se endeudaron, cosa que en Argentina y Chile fueron más que nada empresas privadas, no solo estatales en el caso argentino. Bueno, YPF, por ejemplo, tuvo que absorber una serie de... Sí, o sea, esto después de la guerra, o sea, durante la guerra de Malvinas, o sea... Sí, pero no es el grueso. Lo que está diciendo Gustavo, que el endeudamiento argentino está muy explicado por la deuda privada, digamos. Sí. Sí. El caso chileno es más extremo todavía, en ese caso. Pero
Lo que quiero decir que, en particular, en la década del 70, y yo con esto termino, con respecto al tema de la deuda, no todos los países se endeudaron de la misma forma. Y no todos los países utilizaron esa deuda de la misma forma. Por ende, las políticas neoliberales, que si bien se aplicaron y fueron muy novedosas a nivel mundial en la década del 70, fueron novedosas porque fueron justamente las primeras políticas neoliberales se aplicaron en Chile y en Argentina en el mundo, no fue en otro lado. Pero no así en otros países de América Latina y del Cono Sur. Por ejemplo, en Brasil, ya te digo, no. La élite militar brasilera siguió siendo industrialista, por ejemplo, y no aplicó políticas neoliberales. Y tiene que ver con esto, con cómo se utilizó la deuda, o quiénes utilizaron la deuda. En el caso de Chile y Argentina, quien utilizaron la deuda fue el sector privado. En Brasil no. En Brasil se endeudó para seguir adelante con el proceso de industrialización, que va a ser después, posteriormente, el sobreendeudamiento, el parteaguas, para que después Brasil abrace las políticas del consenso Washington, ¿no? Pero en principio la intención era endeudarse justamente para seguir adelante con el proceso de industrialización. Está bien, pero claro. O sea, bueno, está bien. Es interesante eso, lo tendría que rever. Pero sí, gracias por la aclaración, Gusti. ¿Sigo? Perdón, pero ahora tengo una duda. Si fue en 1989 el consenso de Washington, ¿qué es en 1989 el momento en el que se le pone el título a estas políticas anteriores? Exactamente. Ah, está bien, perfecto. O sea, todo esto que fue momento en el pasando. O sea, en Sí, nuestra no solo, región es también prescriptivo, digamos. O sea, son como consejos hacia el futuro. Empiezan con más fuerza en el resto de América Latina a partir de 1989, salvo en Argentina y en Chile, como señalaba Gustavo. Perfecto, o sea, en 1989 se empieza a hablar del consenso de Washington, pero es lo que sucede antes con todos los golpes militares en América Latina y después de 1989 de manera prescriptiva hacia futuro. No, pero no en todos los golpes, no en todos los golpes. En Argentina y en Chile sí, en Brasil no, como recién Gustavo lo explicó claramente, Brasil siguió siendo desarrollista durante el gobierno. El consenso de Washington tiene que ver con quiénes se endeudaron y cómo se endeudaron. Es decir, ¿quiénes fueron los que aplicaron políticas neoliberales antes de 1989? Básicamente fue Chile y Argentina. No hay otros casos. Ahora bien, ¿quiénes son los que más se endeudaron en América Latina? Fueron Chile, Argentina, Brasil, México. Perú también está. Justamente son esos los países que después van a abrazar el consenso de Washington, o tardíamente, o en algún momento lo van a abrazar, ¿no? Que fue justamente en la década de los 90, fue general, fue no solo Argentina, sino que ya lo venía aplicando, sino fueron todos los países. O los grandes países, como ya mencioné, ¿no? Que son los países más grandes de América Latina los que más se endeudaron. Está bien, entonces desde lo económico, Argentina y Chile, si bien había toda una injerencia externa, yanqui, a través de los golpes militares en toda Latinoamérica. En algunos casos pudieron llevar adelante el consenso de Washington y en otros casos... Exactamente, sí, la injerencia es como vos decís, sí. En términos militar, sí. Sí, bueno, ahí está no me sale el nombre. Pero bueno, sí, lo militar sí, pero las políticas, ya te repito, tiene que ver con las particularidades del endeudamiento, de lo que fue el endeudamiento en América Latina, en cada país en particular. Está claro, gracias. Bueno, voy a seguir por una cuestión también de tiempo, gente, disculpen. Bueno, ya metiéndonos dentro de lo que sería el estudio de las normas, vamos a ver que
va a haber cambios impulsados dentro de la economía. O sea, una aclaración importante que les voy a hacer, ¿sí? Las leyes que ustedes están viendo a continuación fueron pasadas después de que vuelve la democracia por un proceso en el cual se les modificó el nombre que tenían. O sea, cuando son creadas son decretos leyes y luego finalmente son incorporados al compendio de las normas luego de un proceso de normalización, ¿sí? Pero si ustedes lo quieren buscar, lo pueden encontrar en Infolec a través de la ley 21.495 y la ley 21.526. La primera es la ley de descentralización de depósitos, que buscó abrir camino a las entidades financieras para poder disponer de depósitos como base de garantía. Bien. Y la ley 21.526, la ley de entidades financieras, determina un nuevo régimen de entidades, donde básicamente se va a preponderar la ley, las entidades anónimas, o sea, sociedades anónimas, y las entidades de sociedades de responsabilidad limitadas, o SRL, frente a otro tipo de sociedades como son las cooperativas. Y va a tener un impacto principal o fundamental sobre lo que serían las mutuales o las entidades de crédito de carácter más cooperativo, bien, que se van a encontrar fuera de lo que sería el marco normativo de la ley y que van a tener que elegir entre modificarse y pasar a ser sociedades anónimas u otro elemento que estuviese dentro de la ley, o dejar de existir. Bien. Por otra parte, otro de los puntos importantes de la ley 21.526 es que el Banco Central pierde muchas de sus funciones a la hora de dirigir la economía financiera. ¿Bien? Reservándose, por supuesto, la superintendencia, pero ya no teniendo un rol principal a la hora de determinar la dirección de la política financiera en sí. Bien, ¿cómo puedo explicar esto rápidamente? Porque quería ya estar dando con el... Bueno, esta ley, la ley de entidades financieras, va a permitir que se empiece a extranjerizar la banca privada. Bien, o sea, ahora vamos a encontrarnos con que el capital extranjero va a empezar a tener una participación cada vez mayor dentro de lo que serían las entidades que antes, de las entidades financieras que antes eran todos de capital nacional. Y esto se va a hacer no solamente a través de la compra de acciones de estas entidades financieras, sino también a través de un mecanismo que es la que denominaba antes el profesor, que es el mecanismo de la bicicleta financiera. Acá les he tratado de traer un grafiquito muy sencillo de cómo era que funcionaba. O sea, obviamente había distintas herramientas mucho más complejas que permitían el acceso al crédito internacional, pero para ser rápido en la explicación, nos vamos a encontrar que algunas entidades, especialmente bancos, que tenían por una característica de relaciones con capitales extranjeros u otros mecanismos, pues tenían una facilidad a la hora de sacar créditos en el exterior. En ese entonces, los créditos en dólares estaban a una tasa de interés bastante baja. Bien. Entonces, los pasos a seguir eran los siguientes. El primer paso era sacar un crédito en moneda extranjera en el exterior. El segundo paso era ingresar ese monto de dinero que se sacó a través del crédito a través de una inversión. Esa inversión era depositada luego en un plazo fijo, en moneda local, o sea, en pesos, que tenía una tasa de interés más alta que la tasa de interés que existía a nivel internacional. Se esperaba que se cumpliese el plazo fijo, que en ese entonces podían ser de 90 días. Una vez que se retiraban ese plazo fijo, se remitía, o sea, se volvía a convertir en dólares, se pagaba el crédito que se había sacado en el exterior y se obtenía la ganancia
a través de el cambio que existía en la tasa de interés. Bien, entonces, de esa manera, vamos a ver cómo, con un proceso netamente especulativo, que no implicaba el riesgo de contratar trabajadores o de comprar insumos o de crear una fábrica, ¿sí? A través de este neto circuito económico financiero, nos vamos a encontrar que el capital se va a poder reproducir. Ahora, el problema con esta lógica es que para la Argentina implicaba una sangría constante de divisas a través del balance de pago. ¿Por qué? Porque esos dólares, esa diferencia de dólares que existía entre el paso número 1 y el paso número 5 tenían que salir de algún lado. ¿Y quién iba a tener que poner esas divisas que no se generan en el país? O sea, porque recuerden, Argentina no produce dólares, los obtiene a través del intercambio comercial u otras formas, pero la Argentina no puede imprimir dólares, porque no es una moneda, no es la moneda del país, ¿sí? El único que puede imprimir dólares es Estados Unidos. Entonces, la única forma que tenía la Argentina era o a través de la balanza comercial, que es la forma tradicional, histórica, a través de la cual la Argentina viene adquiriendo dólares, o a través de la toma de deuda extranjera. Y para eso era necesario que la Argentina se endeude en dólares y esos dólares vengan a tapar esta sangría constante que va a dar esta bicicleta financiera. Yo les pido que piensen que este mecanismo no va a ser llevado por las personas de a pie, sino que van a ser llevados adelante por grandes empresas con una capacidad de mover capitales de varios millones. Bien, entonces esta fuga de divisas va a ser un problema bastante grande, ¿sí? Entonces acá nos vamos a encontrar con el nacimiento de la deuda como la conocemos al día de hoy, ¿sí? Y esta deuda va a cumplir un doble rol. Primero, o sea, buscar someter a la Argentina a los intereses hegemónicos de poder, ¿sí? Y cómo, bueno, primero ese va a ser el primer objetivo. Y segundo, al tener la economía argentina una dependencia constante de ingreso de dólares, sí o sí va a enfocar a la política económica a la obtención constante de esos dólares. O sea, si el gobierno que está de turno tiene una política de, por ejemplo, de industrialización del país, nos vamos a encontrar que si los problemas que estuvimos hablando durante la industrialización por sustitución de importación y la restricción externa, ahora va a ser todavía más agravado, porque la erogación constante por el pago de esta deuda que es generada por los mecanismos de la bicicleta financiera, los pagos de esta deuda y de la fuga de capitales va a ser todavía más difícil cualquier política de soberanía en el término de creación de una política económica de industrialización a largo plazo. Ahora, ¿cómo es que esta deuda se va a materializar? Uno va a ser a través de la bicicleta financiera, que es la que acabo de explicar. La segunda es a través de la estatización de la deuda privada. ¿Y cómo se va a hacer? Bueno, primero por el mecanismo de seguro de cambio, que es el que estuve hablando anteriormente. ¿Qué es el mecanismo de seguro de cambio? Cuando un capital privado tomaba una deuda, ¿sí? Paso número 1 de la bicicleta financiera, nos vamos a encontrar que el Banco Central de la República Argentina le ofrecía garantizar esa deuda con fondos públicos por el pago de una pequeña contraprestación, ¿sí? Quiero aclarar que no todas las empresas podían acceder a este beneficio. O sea, estamos hablando de grandes empresas que estaban instaladas en la Argentina. Ahora, ¿qué era lo que pasaba si la deuda no era pagada por parte del privado?
Bueno, el Banco Central de la República Argentina tenía que hacerse frente a esa erogación, ¿sí? Bien, teniendo eso presente, lo que va a suceder es que en 1982 la lógica que llevaba adelante la bicicleta financiera se va a romper, porque va a haber un incremento en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y nos vamos a encontrar que un montón de empresas privadas argentinas que habían sacado créditos en dólares no lo van a poder pagar. O mejor dicho, lo podían pagar, pero a un costo bastante grande. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? No lo pagaron. Y obligaron, por este mecanismo de seguros de cambio, obligaron al Banco Central de la República Argentina que tuviese que asumir la deuda que ellos habían tomado. Ahora, este seguro de mecanismo de cambio tenía en uno de sus postulados la obligación del Banco Central de la República Argentina a exigir ese pago a los privados. ¿Bien? Y, o sea, ¿qué fue lo que sucedió? Que a la hora de que el Banco Central de la República Argentina exigiese esos pagos, bueno, vino un señor, un tal Cavallo, que dijo, para garantizar la reproducción para garantizar que las empresas argentinas tengan rentabilidad, la Argentina, ¿sí? El Estado Nacional Argentino, va a estatizar la deuda privada. ¿Bien? Y de esa manera, con ese simple decreto, lo que se hizo fue sociabilizar la deuda que antes era privada. ¿Bien? A través de este mecanismo vamos a ver que el proceso de deuda externa argentina se incrementó un 364% durante la dictadura militar. ¿Hay alguien que quiera hablar? No, yo solo aclarar lo que es un seguro de cambio, para que se entienda. Básicamente, una pavada. Cortito, por favor. No para que lo sepan, pero un seguro de cambio es dar un seguro, supongamos, si el dólar hoy vale 160 y se saca un seguro, garantiza, el Estado le da un seguro, le garantiza que la deuda la va a pagar a 160. Si después el dólar se va a 200, a 300 o a 400, el Estado dice, mira, vos sacaste deuda y valía 160 en ese momento, yo te pago la diferencia porque te aseguro un tipo de cambio. Es como es una cuestión contingente, digamos. Entonces, esa diferencia es la cual se va a hacer cargo el Estado, que después nunca devolvieron las empresas. Y lo otro, muy cortito, no es que garantizar la rentabilidad de las empresas. En muchos casos era garantizar, pero también para complejizar la situación, es garantizar la supervivencia de muchas empresas. O sea, muchas empresas iban a la quiebra. O sea, obviamente después se le garantizó rentabilidad, nunca pagaron esa deuda, etcétera. Pero la decisión era muchas empresas se caían. Entonces, bueno, no es que esté defendiendo a Cavallo, ni esa postura, pero al menos para entender un poco la lógica de ese momento, donde una devaluación muy fuerte y un cambio en los tipos de interés internacional altísimo, hacía que se caigan a pedazos todas las empresas locales que habían quedado muy endeudadas después de la dictadura. Estamos hablando del año 1982. También, Ariel, andás tratando de marcar un poquito los años porque fuiste a los 90, volviste a la dictadura. Esto fue en 1982, al final de la dictadura. Sí, yo de todas maneras, a ver, no creo que muchas de las empresas que se vieron beneficiadas, como el grupo Macri, Loma Negra, Pérez Compán, fuesen a quebrar, ¿bien? Pero, bueno, en fin, eso es lo que se dijo en ese entonces. Bueno, tomando la nota que dio el profesor Lavi, o sea, estos cambios estructurales fueron hechos durante la dictadura militar, que recordemos que fueron desde 1976 a 1983. ¿Sí? Vamos a terminar el periodo de dictadura militar y vamos a volver al proceso democrático. ¿Sí? Como les dije anteriormente, yo me voy a centrar más que nada en el estudio de las normas y la implicancia que tuvieron esas normas dentro
de la lógica de reproducción del capital, ¿sí? Pero todas estas normas que vamos a ver a continuación ya son durante la década de los 90, o sea, durante el gobierno de Macri y el gobierno de la Rúa. Si tienen alguna duda en términos de marco temporal, recuerden, dictadura 1976 hasta 1983, vuelta a la democracia 1983 hasta el 2001. ¿Sí? Puntualmente las dos primeras leyes que vamos a ver a continuación, que es la Ley de Reforma del Estado y la Ley de Emergencia Económica, van a ser dos leyes que se van a impulsar durante la presidencia de Carlos Menem, 1989 hasta 1999. Recuerden que Carlos Menem tuvo dos presidencias por la reforma constitucional del 94, y que van a obedecer a una situación de emergencia económica impulsada por lo que se denominó la hiperinflación durante los últimos años de Alfonsín. Bien, la Ley de Reforma del Estado. Ahora, disculpen, para esto vamos a encontrarnos con la siguiente video. Denme un segundo, lo pongo. ¿Se está viendo? No se está viendo. No se ve el video. Un segundo. No, todavía no. Bueno. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. ¿Se escuchó? Sí. Sí, profe. ¿Vieron quiénes estaban sentados ahí, verdad? ¿Dijo eso que dijo? ¿Sí? Está bien, capaz que en su momento... ¿Es creerle a Doromi o no? ¿Sí? Ustedes en administrativo van a ver que uno de los manuales que nosotros estudiamos es el manual de Derecho Administrativo del doctor Doromi. Doromi es el que estaba hablando en ese momento, ¿sí? Obviamente tiene una posición tomada respecto a la participación del Estado. Al lado de él estaba el presidente Menem y al lado de él estaba Duhalde. ¿Por qué pongo este video? Porque va a sintetizar los principales postulados de la Ley de Reforma del Estado. O sea, todos estos cambios ya se habían dado de manera fáctica dentro de la estructura del Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gobierno militar tenía una posición tomada, y nos vamos a encontrar que por más allá de que durante el gobierno de Alfonsín se pensó en algún otro tipo de participación del Estado, los cambios ya estaban hechos. Lo que se necesitaba era un marco normativizador, o que normativice la normalidad que ya estaba imperante. ¿Bien? Lo que sí va a cambiar va a ser la lógica en cuanto a
existencia de las empresas del Estado. Empresas del Estado que se encontraban vaciadas a este momento de la creación de la ley. Lo primero que hay que entender es que la ley de reforma del Estado modifica la estructura del Estado Nacional. Nos vamos a encontrar con que, por una parte, organismos del Estado van a dejar de ser organismos del Estado, como son las empresas estatales, y se van a crear otros organismos que se van a encargar, o al menos en papel se van a encargar, del control del Estado, del control del Estado en los roles que antes participaba el Estado. O sea, antes gas del Estado, gas era del Estado. Ahora el gas va a ser de un privado, va a ser, por ejemplo, de Litoral Gas. ¿Qué se va a crear por parte de esta ley? Bueno, un ente que se va a encargar de controlar que se suministre gas por parte del privado, que ahora va a tener gas del Estado. ¿Bien? Antes las radios y los canales de televisión eran estatales. Ahora van a ser de privados. ¿Y qué es lo que se va a crear? Bueno, se va a crear un organismo por parte del Estado que lo que va a buscar es que se garanticen algunas cuestiones a la hora de poder, garantizar la cadena nacional, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, el Estado se va a ir desprendiendo de ramas que tenía en cuanto a la participación del mismo en la economía. ¿Sí? Esta ley va a determinar qué empresas son susceptibles de privatización y de concesión. O sea, la diferencia entre privatización y concesión es que la privatización implica la desposesión por parte del Estado y la adquisición de esa empresa en manos de un privado, y la concesión, o sea, lo que se le da es el uso y goce de esa empresa a un privado por una X cantidad de tiempo. ¿Sí? Sin embargo, el Estado puede recuperar esa empresa pasado ese tiempo. Ahora, para poder llevar adelante esto, es necesario modificar el estatus de los empleados que trabajaban en esas empresas. ¿Por qué? Porque antes esos empleados gozaban de la protección del empleado estatal, que es un estatus de trabajador bastante... no quiero utilizar ese término. O sea, es mucho más seguro para el trabajador que el estatuto que existía para los empleados de empresas privadas. Por ejemplo, un empleado público no puede ser despedido sin justa causa. Es necesario que cumpla o incumpla alguna de las normativas establecidas en una empresa, en una ley para que se lo quite de ese lugar. Bien, mientras que un empleado privado podía ser despedido sin justa causa, pagando una indemnización. Esa es la gran diferencia que existía. Ahora, si vos vas a poner una empresa que antes era del Estado en el marco privado, tenés que quitarle todos esos derechos a los trabajadores que estaban trabajando en esa empresa. ¿Se entiende? Entonces, esta ley lo que va a hacer es modificar ese estatuto para posibilitar ese traspaso. Por otra parte, se va a hablar sobre cómo se va a hacer o cómo se va a materializar la privatización de esas empresas. Y nos vamos a encontrar que estas empresas se van a vender a precio vil. ¿Por qué? Porque esta ley lo que va a buscar es que la forma en cómo se van a privatizar estas empresas va a ser a través de la adquisición de bonos de deuda que eran emitidos por parte del Estado argentino. No sé si tengo tiempo, pero lo
que quiero explicar es que un título de deuda argentino va a tener dos valores. Uno va a ser el valor nominal y otro va a ser el valor real. El valor nominal de un título de deuda es el valor que nos vamos a encontrar impreso en el Ariel, título. Sí. es muy difícil, no te metas con eso. Bueno, pero la diferencia, o sea, es importante esto porque No, lo no que es va a importante. establecer esta ley es que se le va a garantizar el 100% del valor nominal del título de deuda a la hora de adquirir la empresa, ¿sí? Y esos títulos de deuda que estaban circulando en el mercado de acciones secundarias, no voy a entrar dentro de lo que es el mercado de acciones secundarias, pero lo cierto es que vos podías comprar un título de deuda que valía 100 a 20, ¿sí? O sea, valía $100, pero podías comprar a 20. Entonces, la gente que pretendía adquirir estas empresas, nos vamos a encontrar que si la empresa valía $1.000 millones, lo compraba el 20% de su valor real, ¿sí? Por eso es que se dice que las privatizaciones de las empresas del Estado fueron hechas a precio vil, en verdad, porque fueron compradas al 20% de su valor, incluso menos, porque hubo otras operaciones en las cuales se redujo el valor, o sea, se redujo de manera ficticia el valor de las empresas para facilitar la adquisición de estas empresas por parte de un privado. Sigo. Ok, ahí estamos. La ley hermana a la ley de reforma del Estado fue la ley de emergencia económica. Como verán, es, o sea, dentro de lo que sería el número de ley, es la ley que le sigue. Los principales puntos de la ley de emergencia económica van a ser la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, en la cual busca una mayor independencia por parte del organismo frente al poder político. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque primero, relaciónenlo con los puntos que nosotros vimos en los puntos del consenso de Washington, ¿sí? Y segundo, yo lo que siempre les digo es, más allá de leer el texto de la ley, lo que hay que hacer es entender la lógica que está detrás del texto de la ley. O sea, cuando nos encontramos en un marco en el cual lo que se busca es que el Estado se retraiga de la participación económica, lo que sucede es que se están legitimando y reproduciendo las lógicas del capital financiero, ¿sí? Y eso va a obtener o va a facilitar el privilegio de ciertos sectores de la población frente a otros. En este caso van a ser los propietarios de los grandes capitales financieros frente al resto de la población, o sea, de la gran población. Estamos hablando de los trabajadores, de las pequeñas y medianas empresas. O sea, cuando nos encontramos con que se va a buscar que el Banco Central de la República Argentina sea un órgano independiente del poder político, lo que se traduce es que si entra un gobierno que tiene dentro de sus postulados ideas distintas a los que impone el mercado, se les va a dificultar mucho poder llevar adelante ciertas políticas en las cuales es necesaria la articulación con el sector financiero. Recuerden, por ejemplo, la importancia que tuvo la nacionalización del Banco Central de la República Argentina a la hora de poder acceder al crédito subsidiado, o la importancia que tuvo a la hora de fomentar el crédito a ciertas empresas, o mejor dicho, a ciertas fábricas o talleres para que puedan incrementar su capital y mejorar su producción, ¿sí? Por eso es como les pido que hagan una comparativa entre este modelo de especulación financiera y el modelo anterior de industrialización por sustitución de importaciones.
Sigo. Siguiente punto en importancia. La suspensión de los regímenes de promoción industrial, el denominado compra nacional y la protección y la promoción minera nacional. ¿Qué son los regímenes de compra nacional, provincial y municipal? Que lo van a encontrar también cuando estén dando derecho administrativo. Son leyes en las cuales los estados, cuando adquieren bienes y servicios, ¿sí?, ya sea para consumo o para inversión, lo que hacen estas leyes es buscar que el capital nacional, o sea, las empresas locales, ya sea a nivel provincial, municipal o nacional, ¿sí?, de capitales nacionales, tengan privilegios a la hora de entrar en una... no me sale ahora el nombre. Licitación pública, En una licitación. Gracias. Cualquier mecanismo de contratación del Estado que no sea licitación, compra directa, etc. Lo que se hace, se privilegia la... No, termina la definición. No, sí, vas bien. Se privilegia ese capital se privilegia en el capital nacional. A frente igualdad de al condiciones, capital extranjero. A igualdad de condiciones se prioriza lo nacional, etc. Exactamente. Entonces, eso, o sea, obedecía a una lógica de reproducción del capital industrial. Esto, bueno, se suspende. Y después vamos a ver que por más allá de que se suspende por una X cantidad de días, nos vamos a encontrar que van a quedar suspendidos per se y para siempre. Bien. Siguiente punto de importancia. Se fomentan las inversiones de capital extranjero. Y esto va a venir de la mano, por supuesto, a la lógica de privatización de las empresas del Estado. Y por último, se garantizan las regalías petrolíferas y gasíferas. ¿Y por qué lo menciono? Porque nos vamos a encontrar con uno de los principales ejes de conflicto que existían eran entre las empresas extranjeras de producción de hidrocarburos. Que bueno, con esta ley se le va a garantizar, a pesar de que se van a caer un montón de contratos de suministro, bueno, nos vamos a encontrar que estas empresas van a seguir contando con ciertos privilegios. Todas son empresas de carácter internacional o de capital extranjero. Bueno, ley de convertibilidad. Yo no sé cuánto tiempo me queda bastante poquito tiempo. Este video lo vamos a dejar de lado, pero sí vamos a trabajar los siguientes puntos, ¿sí? La ley de convertibilidad lo que va a hacer es cambiar la moneda. O sea, antes de la ley de convertibilidad existía otra moneda que era el austral. Esta moneda va a ser reemplazada por el peso convertible, que va a seguir siendo convertible dentro de la lógica de la ley de convertibilidad hasta que se derogue el artículo número 4, que establece que va a haber un peso, o sea, va a haber un dólar dentro de la reserva del Banco Central de la República de Argentina por cada peso circulante en la economía. La lógica de esta ley era, bueno, si hay un dólar por cada peso, quiere decir que el valor del peso va a estar atado al dólar. Y por consiguiente, lo que cueste, o sea, la fortaleza del dólar o la debilidad del dólar va a ser la que va a regir las relaciones de comercio, o sea, de adquisición de bienes y servicios del peso. Bien. Esto buscaba una mayor estabilidad. Vamos a ver que la ley de convertibilidad al principio no fue tan estable, pero luego logró que los precios se estabilizaran. Pero a cambio se pierde, primero, la posibilidad de llevar adelante cualquier política monetaria por parte del Banco Central o del gobierno de la Argentina. Segundo, se pierde la independencia monetaria frente a la divisa estadounidense. Y tercero, se va a generar en los hechos una doble circulación de moneda. Va a estar el peso y también va a estar el dólar. Bien.
Por eso nos vamos a encontrar con que en realidad en la economía local, o sea, en el mercado interno argentino, van a haber de manera constante dos monedas en circulación, dólar y peso. Y eso va a tener también consecuencias graves en la que sería, bueno, el día a día dentro de la economía argentina. Piensa en esto, qué complicación que es comprar una vivienda, o qué difícil es poder adquirir ciertos bienes por el hecho de que no existan dólares circulando, ¿sí? Bueno, siguiendo. La creación de las FJP por la ley 24.347. Este video yo lo quería ver. Vamos a ver si hacemos tiempo. Disculpen, pero me parece importante. Porque no solamente hace referencia a las consecuencias, o sea, hace referencia a las consecuencias de esta normativa. Dame un segundito. Es un poquito más largo, pero es importante. Vamos a ver si lo puedo... No sé si lo están viendo. No lo están viendo. No, todavía no. Ahí vamos. No lo voy a dejar todo el tiempo que pensaba, pero... Se está... Van a reclamar, pero no están ni Menem ni Cavallo. A ver... Disculpen. No importa, pero Menem lo mira por televisión allá en España. Hoy también allá en España tuvo un repudio con la gente española. En los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem, comenzó la crisis de los jubilados. La jubilación mínima era de $150, la mitad de lo que es hoy. Norma Pla se hizo famosa denunciando esta injusticia. Hay mucha hambre y el hambre está instalada en los trabajadores. En septiembre de 1993 se sancionó la ley que creó la jubilación privada. Esa ley prometía prosperidad para los trabajadores que se jubilaran con las AFJP. El debate fue un escándalo y hubo sospechas de sobornos. ¡Compran diputados! ¿Dónde está Sabio? En 2008, cuando las jubilaciones fueron estatizadas, hubo gente que quedó en un limbo. Son, en su mayoría, viudas y discapacitados que hoy, aún hoy, son los estafados de las AFJP. Vos tenías $500,000. Exactamente, en mi cuenta de capitalización. Hoy cobro 7.000 pesos. No puedo alquilar ni una pensión. Veníamos unas vacaciones y fallece a los 2 días. Mis hijos quedaron solos, quedaron a la deriva. Yo cobro 757 pesos. ¿757 pesos? Sí, 2 kilos de carne. ¿Ya tenés sentencia firme? Sí, y tengo sentencia firme y no me pagan. No sé por qué. Y si no estuviese tu mamá, ¿cómo harías vos para vivir con 4.000 pesos? No sé, todos los días empiezo, no me levanto. ¿Qué me va a pasar? No sé. No, esto comienza en el 2008, cuando se unifica el sistema previsional y pasa el sistema de jubilaciones a ser del Estado nuevamente. Un rezago de alrededor de 300.000 argentinos que quedaron estafados producto de este sistema de AFJP que habían contratado la modalidad de rentas vitalicias. En este contexto, muchas viudas y muchas personas con discapacidad que, aportaron. Trabajaba en Telefónica, tenía 10 años de aporte y tuve un golpe en la cabeza, perdí el ojo izquierdo y el derecho quedó prácticamente también mal. En mi fondo de capitalización de ese momento había 513.000 pesos, me lo acuerdo muy bien, que eran $513.000. Entonces me empezaron a llamar de todas las compañías de seguro. Vos tenías $500,000, ¿cuánto estás cobrando? Yo en ese momento arranqué cobrando 2.100 pesos, que para que te des una idea, en el año 2000 eran 3 departamentos de 3 ambientes, en alquiler, en alquiler, ¿no? 3 alquileres. Eran $2.000. Claro, hoy cobro 7.000 pesos. Cristina Salucci quedó viuda en 2004. Cuando falleció, su marido era chofer y tenía 10 años de aportes en una AFJP. Veníamos unas vacaciones y fallece a los 2 días de una muerte súbita.
Cuando vas a la FJP, ¿qué pasa? Me dicen que había dos opciones, pero que lo más seguro era optar por una renta vitalicia, porque así como mi marido había fallecido joven, yo tenía dos hijos menores, uno de 7 años, otro de 2, también me podía pasar lo mismo, y si optaba por otro sistema, mis hijos se quedaban sin nada. En el caso de una renta vitalicia, ellos siempre iban a cobrar aunque me pasara algo a mí. Entonces yo cobro 757 pesos. ¿757 pesos? Sí. Bueno, lo dejo hasta ahí. ¿Por qué? Porque seguía, era bastante claro en cuanto al término de cuánto dinero se podía obtener. Lo único que sí, bueno, resumiendo, lo que va a suceder con con la creación de la FJP es que se van a crear, se va a crear un sistema dual. Antes de la creación de las FJP existía el tradicional sistema, el sistema de reparto que tenemos al día de hoy. Con la creación de las FJP se arma un nuevo sistema. Este nuevo sistema es un sistema denominado de capitalización, donde los trabajadores todos los meses iban depositando en una cuenta, ¿sí?, que estaba administrada por parte de una empresa, una X cantidad de dinero. Mientras más aportaban, supuestamente, esa era la promesa, mejor iba a ser su retiro. Era como una especie de seguro. ¿Qué fue lo que sucedió? Estas empresas administradoras obtenían grandes privilegios, grandes ganancias, porque las personas que aportaban eran personas que les entregaban el dinero, pero por otra parte, no había ninguna persona que se estuviese jubilando. ¿Por qué? Porque vos tenías que aportar una X cantidad de años antes de poder jubilarse. Las AFJP funcionaron hasta el 2008. En ese periodo de creación de las AFJP hasta su culminación, solamente se jubilaron o accedieron a algún tipo de pensión por discapacidad 300.000 personas. Mientras que la gran mayoría de los trabajadores de esa época aportaban a estas AFJP. En lo concreto, estas cajas estas AFJP, cuando tenían que invertir, terminaban invirtiendo en acciones que eran riesgosas, que daban una gran cantidad de dividendos para estas empresas que administraban este dinero que era ajeno, que se quedaban con una gran cantidad de ganancias, pero cuando esas acciones riesgosas iban a pérdida, cosa que era algo esperable por el riesgo que implicaban, bueno, los que perdían dinero eran las personas que iban y ponían todos los meses una parte de su salario. ¿Sí? Por eso es que se iba a privatizar las ganancias y se iban a colectivizar las pérdidas. Frente a esta situación, se sabía que las FJP no iban a poder garantizar una jubilación digna a las personas que estuviesen dentro de este sistema. Y por ese mismo motivo se pasa a estatizar las denominadas AFJPs. Es por eso que vieron que uno de los testimonios dicen: yo tuve que optar entre dos sistemas, una pensión vitalicia o otro sistema. El otro sistema era volver al sistema de reparto. ¿Qué es lo que hizo? Decidió la pensión vitalicia. Al día de hoy, este video en verdad es del 2019, previo a la pandemia, ¿sí? Debe estar cobrando un poco más en cuanto a actualización de montos. Pero como verán, en el 2019 estaba cobrando un monto que le permitía comprar una X cantidad de bienes, ¿sí? Ella dice 2 kilos de carne. Entonces, como veremos, la pérdida de poder adquisitivo a las personas que permanecieron con el régimen de AFJP, dejan claro que era deficitarias para sus propios aportantes. Y eso también implicó una pérdida de bienestar por parte de los trabajadores. Y por último, y disculpen que ya estoy con horario cumplido,
voy a ser corto, van a ser las leyes de flexibilización laboral, que nos vamos a encontrar las primeras 3 leyes que ya mencioné en la clase anterior, que van a crear los denominados contratos basura o los contratos de formación o de pasantías, van a incrementar la precarización laboral y también nos vamos a encontrar una serie de decretos que van a ver acá, que lo que van a tener como objetivo, o sea, estos decretos leyes, o sea, aclaro, son decretos de necesidad y urgencia, no decretos leyes, disculpen. Estos decretos que ven acá a continuación, lo que van a tener como objetivo es la reducción de los aportes patronales. Cuando ustedes están trabajando en blanco, en cualquier empresa, nos vamos a encontrar que hay un sueldo bruto y un sueldo neto. El sueldo neto es el que ustedes van a adquirir o el que van a obtener de bolsillo, la cantidad de dinero que van a tener en su cuenta bancaria cuando se deposite su sueldo. Y el sueldo bruto es el monto de sueldo que va a ser sometido a ciertas erogaciones. Uno de ellos es la erogación que van a tener por su obra social, otro que va a ser por su aporte previsional, ¿bien? Pero además de eso, su empleado tiene que pagar ciertas contribuciones que son los denominados aportes patronales. A lo largo de la década del 90, y siempre de manera constante, como ustedes pueden ver, desde 1994 hasta 1999, lo que se hizo fue reducir la importancia de los aportes patronales a la caja de jubilaciones. Y a cambio, el Estado Nacional va a tener que empezar a participar o poner una cantidad de dinero que sale de los impuestos de todo el conjunto de la población para tratar de solucionar los problemas dentro de este sistema de reparto. ¿Por qué? Porque, como verán, ya sea por la creación de la FJP, ya sea por la reducción de los aportes patronales, nos vamos a encontrar que el sistema de reparto va a seguir teniendo una cantidad de personas que cobran jubilación, pero cuyos ingresos se van a ir reduciendo constantemente. Y esto es lo que se denomina crisis de las jubilaciones. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con que las jubilaciones, o sea, la cantidad de dinero que entra al sistema de reparto no alcanza la cantidad de jubilaciones que están activas al día de hoy. Y por ese motivo va a ser el Estado argentino el que va a tener que capitalizar el sistema de reparto. ¿Cómo? Bueno, derivando, o sea, sacando un monto de dinero de las cuentas fiscales para solventar los gastos, o mejor dicho, solventar las demandas del sistema previsional. Como veremos, durante todo este periodo nos vamos a encontrar siempre con una pérdida de los derechos de las grandes masas del pueblo, las masas de los trabajadores, frente al capital concentrado internacional. Y por eso es que va a llegar la crisis del 2001 con salarios siempre a la baja, con un incremento en la tasa de pobreza, con un incremento en la tasa de indigencia y una gran cantidad de jubilados que no van a poder alcanzar a la canasta básica de alimentos. Bueno, tenía pensado un par de cosas más, pero bueno, se me acabó el tiempo, no quiero continuar porque si no es como que tendría que seguir unos 15 minutos más. Así que consultas, dudas. ¿Una pregunta? Sí. ¿Cómo es eso de la creación de los